¿Se ve el Word que les estoy compartiendo? Sí, profe. ¿Sí? profe. Bueno. Sí, profe, sí. Noten lo siguiente. Habla de límites indeterminados. ¿Qué significa que un límite es indeterminado? Su palabra lo indica. Es indeterminado. No sé. O sea, cuando ustedes analizan límites laterales, si los límites laterales no son iguales, aseguran que el límite no existe. Cuando aplican la regla práctica y les da un valor, quiere decir que el valor existe y vale tanto. Ahora, cuando hablamos de límite indeterminado, no sabemos. O sea, no sabemos si no existe el límite o no sabemos si existe, pero debo hacer alguna maniobra como para encontrarlo. Por eso, en el estudio de límites, aparecen 7 indeterminaciones, de las cuales nosotros solamente vamos a trabajar 2. ¿Por qué solamente vamos a trabajar 2? Porque todas las demás se pueden resolver conociendo algo de las 2. No significa que vamos a utilizar todas las otras, ¿sí? Es muy poco probable que aparezcan, pero las que más van a utilizar son estas 2. Porque en definitiva, la intención de tender a 0 y de tender a infinito es lo que generaliza la diferenciabilidad y la integrabilidad. Entonces, vamos a trabajar con 2 indeterminaciones, con la de 0 sobre 0 y la de infinito sobre infinito. En clase presencial también agrego 1 a la infinito, ¿sí? Recuerden que la flecha, esta que está acá, hace referencia a que tiende a 0, o sea, a que se acerca a 0, pero no es 0. Y lo mismo para cada una de las flechas, ¿sí? Tiende a 0 sobre 0. ¿Qué quiere decir? Si a mí me aparece que solamente tiende a 0 arriba y abajo tengo un número, yo sé que en el límite 0 sobre un número es 0. Y sé en el límite que un número sobre 0 es infinito. Pero ¿qué pasa si arriba y abajo tiende a 0? ¿Es 0 o es infinito? Y son 2 valores muy extremos uno del otro. Entonces no puedo saber qué es. No puedo saber si vale 0 o tiende a infinito. No lo sé. Por eso es una indeterminación. Porque no puedo definir cuál es el valor exacto o si es que no existe ese límite. Para ese tipo de indeterminaciones, según el caso que aparezca de indeterminación, vamos a aplicar un método diferente. Si bien se pueden aplicar varios métodos en diferentes casos, la generalización que vamos a ver es la que suele ocurrir en todos lados. Si a nosotros, por ejemplo, nos aparece una indeterminación 0 sobre 0, tenemos que ver qué tipos de expresiones se ponen en juego. Y particularmente a nosotros nos van a pasar 3 tipos de situaciones. La primera es que el 0 sobre 0 sea un cociente de polinomios. Entonces, en el caso que sea una indeterminación de 0 sobre 0 y sea un cociente de polinomios, es decir, haya un polinomio arriba y un polinomio abajo, lo que se usan son los casos de factoreo. En caso que en la indeterminación 0 sobre 0 aparezca un cociente de expresiones irracionales, o sea, que se involucren raíces cuadradas, raíces cúbicas, se aplican lo que se conocen como método de racionalización. Esto es lo que yo les comento que deben repasar, que son importantes para poder hacer este tipo de ejercicios. Estos 2 casos son los que vamos a ver hoy, ¿sí? 0 sobre 0 para cociente de polinomios y 0 sobre 0 para cociente de expresiones irracionales. La clase siguiente vamos a ver el 0 sobre 0 para expresiones trigonométricas y el caso del infinito sobre infinito. Pero ya vamos a llegar a esa parte. En caso que alguien quiera avanzar, sepa que para resolver las trigonométricas tiene que utilizar identidades trigonométricas. En caso que alguien quiera avanzar. Yo lo que no hice esta semana todavía es pasarle el Classroom del año pasado. Así ustedes, si quieren avanzar en las clases que están grabadas ahí, no hay problema. Aprovechando que la semana que viene no tenemos clases, ¿no? Vamos a ver esta situación entonces. Quiero que observen lo siguiente. Miren este ejemplo que aparece acá. Para el primer caso, ¿no? De 0 sobre 0 para un cociente de polinomios.
Fíjense qué ocurre si a mí me piden calcular el siguiente límite, ¿no? El límite para x tendiendo a 1 de x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Si yo aplico la regla práctica de límites, que es la que me dice que tengo que reemplazar el 1, fíjense que arriba me queda 1 al cuadrado menos 1, y abajo me queda 1 menos 1. Arriba, 1 al cuadrado menos 1 es 0, y abajo, 1 menos 1 es 0. Llegamos a una indeterminación, porque no podemos asegurar que ese límite es 0, y tampoco podemos asegurar que ese límite es infinito. Entonces, uno, en principio, lo que se le puede ocurrir es hacer una tabla de valores y ver más o menos a qué valor se acerca. Así que veamos qué es lo que pasa si completo una tabla. Fíjense qué pasa si completo una tabla, ¿no? Recuerden que el límite tiende a 1, entonces me voy a acercar a 1 por derecha y me voy a acercar a 1, digo a 1 por izquierda y a 1 por derecha. Si yo me acerco a 1 por izquierda, o sea, uso el 0,9, el 0,99, recuerden que esto de acercarse por derecha y por izquierda hace referencia a que si yo estoy en el 1 y me acerco por izquierda, tengo que tomar valores cercanos al 1. Y esos valores cercanos al 1 son el 0,9, el 0,99, el 0,999, ¿sí? Entonces, cuando yo hago esa tabla de valores para el x tendiendo a 1 por izquierda, ¿a qué valor se acerca? Al 2. Al 2. Y si hago lo mismo y me acerco por derecha, o sea, tomando valores cercanos a 1, pero por derecha, el 1,1, el 1,01, ¿sí? También ese límite se acerca a 2. Entonces, haciendo una tabla de valores, yo puedo asegurar, ¿sí? Desde la intuición, desde el cálculo que uno hace, que el límite para x tendiendo a 1 de x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1 vale 2. Entonces, volvamos a esta interpretación de la indeterminación. Si yo aplico la regla práctica, me da 0 sobre 0. Es indeterminado. No sé si vale 0 o vale infinito. Y sin embargo, no vale ninguna de las dos. Porque si hago una tabla de valores, puedo deducir que vale 2. Ahora bien, cada vez que me surja una indeterminación, ¿voy a tener que hacer una tabla de valores? No. Porque depende de la indeterminación, voy a aplicar algunos métodos diferentes. Como bien mencioné hace un ratito, si a mí me surge una indeterminación del tipo 0 sobre 0 con expresiones polinómicas, es decir, x al cuadrado menos 1, ¿es un polinomio de qué tipo? De grado 2. Y el polinomio de abajo es un polinomio de grado 1. Entonces, tanto el numerador como el denominador son polinomios. Y el método que debe aplicarse en ese caso es pensar en los casos de factoreo. Miren en este caso qué es lo que vamos a hacer. Para no tener que hacer la tabla, ¿no? Si vemos la expresión de arriba, que es x al cuadrado menos 1. Esperen que voy a cambiar el mouse, porque se me rompió. Este carro no anda muy bien. Mañana tendré que comprar uno. Si nosotros vemos la expresión x al cuadrado menos 1, es lo que se conoce como una diferencia de cuadrados. Es decir, vamos a recordar rápidamente la diferencia de cuadrados. Está en la tabla de fórmulas, ¿sí? En la diferencia de cuadrados se dice que si yo tengo una expresión del tipo a elevado al cuadrado menos b elevado al cuadrado, esto se puede expresar como un producto. A menos b por a más b. Es la fórmula de la diferencia de cuadrado.
Entonces, esta es la fórmula, ¿sí? Es decir, vamos a pensarlo, a ver si esto sale. Más allá de que deban saberlo, vamos a ver si lo recuerdan, ¿no? Si yo, por ejemplo, sé que la cuenta la puedo resolver, pero quiero que se interprete bien lo de A y B. Si yo tengo 4 menos 9, ¿sí? Eso es una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque esto puede expresarse como 2 elevado al cuadrado menos 3 elevado al cuadrado. ¿Se entiende hasta ahí? La diferencia de cuadrados. Y de esa manera, al aplicar la fórmula, me va a quedar 2 menos 3 por 2 más 3. Como para verlo en un ejemplo numérico. Es decir, lo que debemos reconocer en una diferencia de cuadrados es que los extremos sean el resultado de elevar un número al cuadrado. Si nosotros lo vemos acá, fíjense que tengo x al cuadrado. ¿Qué tengo que elevar al cuadrado para que me dé x al cuadrado? La x. Y acá tengo un 1. Entonces, ¿qué tengo que elevar al cuadrado para que me dé 1? El 1. Por eso, a partir de aplicar la diferencia de cuadrados, lo que se sobreentiende acá, que A es el x, y que B es el 1. Por eso puede expresarse x más 1 por x menos 1, aplicando la propiedad, el caso de factorización, de la diferencia de cuadrados. ¿Por qué hago eso? Porque es un caso de factoreo. Un caso de factoreo que a mí me va a servir para resolver este límite indeterminado. Porque fíjense que x al cuadrado menos 1 se expresa como x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces, a este límite, en vez de escribirlo así como está, arriba no voy a poner x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Lo que voy a poner es su expresión en diferencia de cuadrados. ¿De qué me sirve eso? Me sirve para simplificar, para cancelar términos. ¿Por qué? Porque arriba me aparece un término que es x menos 1, que es igual al término que me aparece abajo, el x menos 1. ¿Qué quiero decir eso? Recuerdan simplificar, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de una fracción. Piénsenlo así. Piénsenlo así. Porque esto también suelen tener un error. No saben simplificar expresiones. Supónganse que yo tengo esto. Arriba tengo un 6 y abajo tengo un 15. ¿No? Uno cuando simplifica, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Se divide. Se divide. ¿Por qué número? ¿Por el mismo número? Sí. Claro, pero eso es la regla práctica para recordarlo. Veo si puedo dividir al de arriba y al de abajo por el mismo número. Pero en realidad lo que se hace, se factoriza. ¿Por qué? Porque el 6 se puede expresar como 2 por 3. Y el 15 se puede expresar como 5 por 3. Entonces, lo que en realidad hago acá es cancelar el 3 que está multiplicando arriba con el 3 que está multiplicando abajo. Entonces, en definitiva, a mí me queda 2/5. Lo que se hace, se cancela en un producto arriba y abajo al mismo factor, en este caso, al 3 de arriba y al 3. ¿Por qué aclaro esto? ¿Por qué aclaro esto? Porque estoy acostumbrado, para no decir otra palabra, a ver lo siguiente. Aparece una expresión que dice x al cuadrado menos 3x más 2, menos 2. Y abajo tengo x al cuadrado más 5. ¿Y qué es lo que me hacen? Me cancelan este de x al cuadrado con este de x al cuadrado. Y eso está mal. Porque para cancelar tiene que estar arriba y abajo un producto. Es decir, una multiplicación. Esto anótenselo bien.
esta simplificación que suelen hacer y lo hacen muy seguido, está mal. Por eso, a nosotros nos sirve expresar la diferencia de cuadrados de esta manera, porque fíjense qué es lo que pasa acá. Todo este paréntesis, podría pensar que está multiplicado ¿por quién? Por un 1. Por 1. Entonces, cuando yo cancele este x menos 1 con este x menos 1, ¿qué me va a quedar en la expresión del límite? El límite para x tendiendo a 1, ¿de quién? Arriba, ¿quién me va a quedar? X más 1. X más 1. X. ¿Y abajo qué me va a quedar? Abajo un 1. El No 1. se escribe. Exactamente. Entonces, fíjense que ahora sí, si yo aplico la regla del límite, me va a dar un resultado. Pero lo voy a hacer con los elementos acá del editor de ecuaciones. Entonces, yo ya sé que acá puedo cancelar el x menos 1 con el x menos 1. Y a mí me queda en definitiva el límite para x tendiendo a 1 de arriba x más 1 sobre 1. Y si aplico la regla práctica de límites, me va a quedar. O sea, ahora sí voy a aplicar la regla, o sea, reemplazar el valor. A mí lo que me va a quedar arriba sería el 1 más 1, abajo el 1, es decir, el 2 sobre 1, que no es otra cosa que 2. El valor que uno deduce a partir de hacer la tabla. Pero ¿qué es lo que dice acá? Apliqué los casos de factoreo. En este caso, el de diferencia de cuadrados. Entonces, para remarcar esta situación, lo que se debe hacer en caso que la indeterminación sea 0 sobre 0 para expresiones polinómicas, se utilizan los casos de factoreo. Factor común en grupo, diferencia de cuadrados, y el viejo y conocido Ruffini, que ahora lo vamos a usar. No acepto que no se acuerden de Ruffini, ¿sí? Porque lo vimos el año pasado. Y bastante, me parece. Ahora sí. ¿Más o menos hasta acá estamos? Sí, profe. Sí. Vamos a otro ejemplo. Fíjense que acá aparece, ¿no? Sí, lo que agregué acá es este ejemplo que lo vamos a resolver bastante rápido. Bueno, bastante rápido no, porque tengo que ir escribiendo en el momento. Pero fíjense que es lo que va a pasar en esta situación. Si yo aplico la regla práctica de límites, es decir, reemplazar el valor, primero verifico que es una indeterminación. Porque a veces pasa que uno les da el límite y no verifican la indeterminación y se meten a hacer los casos. Entonces, es mejor primero probar que hay una indeterminación. Fíjense que dice que el límite para x tiende a 1, ¿no? Entonces, acá me va a quedar 1 al cubo más 1 menos 2. Y abajo me va a quedar 2 por 1 al cubo menos 1 menos 1. Que si yo resuelvo arriba, puedo ver que me queda 0 sobre 0. Entonces, esto que aparece acá es una indeterminación. O sea, verifico que al aplicar la regla práctica a mí me da 0 sobre 0. O sea, una indeterminación. Entonces recurro a esta situación de factorizar los polinomios. Y recuerden que para factorizar los polinomios yo tengo varias herramientas. Factor común en grupo, diferencia de cuadrados, diferencia de cubos, trinomio cuadrado perfecto, cuatrinomio cuadrado, cubo perfecto, y además el confiable teorema de Ruffini, que para estos casos es muy importante. ¿Por qué? Porque fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a factorizar este polinomio de grado 3 y este polinomio de grado 3. Entonces, vamos a hacer Ruffini para el de arriba
y Ruffini para el de abajo, o sea, en dos formas distintas, ¿sí? ¿Cómo se hacía Ruffini? Primero hay que buscar un número que en la fórmula te dé 0. ¿Y qué? Para ¿Ya no después lo de ahí, ¿Y ya no lo tenés ahí? que sería 1. Claro, exactamente. Se Ya lo coloca tenés. el 1, luego se completan, que si no están completos se agrega 0, el Sí. primero se baja como está, ¿sigo? Sí, Se está perfecto. multiplica y se coloca en el otro número y así. Y se Listo. va sumando, restando. Armémoslo entonces. Yo lo tengo copiado en otro lado, que en realidad lo tendría que haber dejado copiado acá, pero quiero que lo hagamos a mano. Así después ya queda. Aunque sea vamos a hacer el primero. Yo voy a hacer Ruffini para el primero. Es decir, para el x al cubo más x menos 2. Yo primero armo la tablita de Ruffini, ¿no? El primer elemento que va es el 1, el segundo que va es el 0, el tercero que va es el 1, y el último que va es el menos 2. ¿Sí? Porque recuerden que lo que pasa que es que hay que completar el grado que falta. Como falta el x a la 2, lo agrego con un 0. En esta parte pongo el valor que hace 0 al polinomio. Y como bien lo acaba de decir la compañera, el polinomio que hace 0, el valor de x que hace 0, es el 1. Es justo el que da la indeterminación. El método de Ruffini dice lo siguiente, que el primero baja de 1. Entonces acá me queda un 1. Y ahora multiplico. 1 por 1, 1. Y lo pongo abajo del siguiente. Ahora sumo. 0 más 1 es 1. Y ahora vuelvo a multiplicar. 1 por 1 es 1. Y ahora lo sumo. 1 más 1 es 2. Y ahora multiplico otra vez. 2 por 1 es 2. Y lo pongo abajo del siguiente. Y menos 2 más 2 es 0. Si no me da 0 acá, es porque estoy factorizando mal. Ahora, ¿para qué me sirve a mí escribir el Ruffini de esta manera? Porque yo puedo escribir la forma factoriada de este polinomio, solamente con el coeficiente 1. ¿Cómo me quedaría factorizado este polinomio de grado 3 a partir de haber aplicado Ruffini? ¿Cómo me quedaría? X al cuadrado. Eso Sería el es el primero, resto. profe. Sí, Ah, eso es el cociente, mirá. De acá te va a quedar como decís. X al cuadrado O sea, se más, le bajaría un grado. X. claro, X más 2. Pero eso es el resto, no es la factorización. Para que la factorización sea completa, a esto lo pongo entre paréntesis. ¿Y qué pongo acá, adelante del primer paréntesis? El X más 1. menos 1. Menos 1. Menos 1. Claro, exactamente. Entonces, esto que me quedó acá es la factorización de este polinomio de grado 3. Miren, vamos a hacer lo mismo para el otro. Vamos a hacer el Ruffini para el otro. Me va a quedar, armo la tabla de Ruffini y voy a tener el 2, el 0, el menos 1 y el menos 1. Los coeficientes desde el grado 3 al grado 0. Agrego el número, ¿sí?, que hace 0 a esa expresión, que es el mismo, ¿no? Es el 1, porque es al que tiende el límite. Y armo el cociente. Bajo el 2 de una y ahora multiplico. 2 por 1 es 2. Sumo. 0 más 2 es 2. Vuelvo a multiplicar. 2 por 1 es 2. Menos 1 más 2 es 1 positivo. Y cuando hago 1 por 1, me da 1. Y fíjense que menos 1 más 1 es 0. El resto me quedó 0, entonces hice bien el Ruffini. ¿Cómo quedaría entonces? ¿Cómo quedaría entonces factorizado este polinomio de acá abajo? A partir de aplicar Ruffini. ¿Cómo me quedaría?
X menos 1 ¿sí? Entre por, paréntesis, X entre paréntesis, menos 1, perfecto. Abro paréntesis, multiplicando el resto, 2x al 2, cuadrado perfecto. ¿Qué más? más 2X Más 2x, 2 al Más- cuadrado más 1. más 1. 2x más 1. Y ahí fíjense que tengo la factorización del primer polinomio de grado 3 y del segundo polinomio de grado 3. Quiere decir que en vez de escribir esta expresión que tengo acá, voy a escribir esta, y en vez de escribir esta expresión que tengo acá, voy a escribir esta que está acá. Entonces, fíjense cómo, al aplicar Ruffini, que uno normalmente aplica Ruffini cuando el polinomio es mayor a 2, porque si yo tengo un polinomio de grado 2, directamente aplico resolvente, y expreso su forma factorizada. Por eso se habla de factorizar el polinomio. Son cosas que se ven en primero, ¿no? Ustedes recuerden que la expresión factorizada de una función polinómica era x menos x1 por x menos x2 por x menos x3, es decir, ¿quién eran x1, x2 y x3 en la forma factorizada? Las raíces. Las raíces, exactamente. Entonces, con eso mismo, ahora esperen que busque esto que lo tenía escrito por otro lado. Creo que lo tengo escrito por otro lado, si no hacerlo a mano. Sí, lo tengo. Esperen que lo copio. Así queda bien armadito, ¿no? Ahí está. Ahí está, ahí quedó perfecto. ¿Ven? Utilizaremos el método de Ruffini para factorizar la función cúbica del numerador y del denominador, que es lo que acabamos de hacer a mano. Entonces, a este límite, en vez de escribirlo así como está, lo voy a escribir con su forma factorizada. Es decir, en el numerador voy a poner la factorización del numerador y en el denominador voy a poner la factorización del denominador. Ahí está. Profe, Sí, me perdí en la parte de Ruffini. Cuando pone x menos 1, ¿ese x menos 1 de dónde salía? ¿O de dónde porque lo deducía? Porque me es perdí. el opuesto a este valor que te da acá. Porque Ah, acordate está. que Sí. mira, ¿para qué lo escribo? Vos cuando escribís la forma factoriada, por ejemplo, suponete que vos tenés una función polinómica de grado 3, ¿no? Es una función polinómica de grado, ahí está, de grado 3. ¿Cuántas raíces posibles tenía? 3, o sea, podía tener 3, 2, 1 o ninguna. Pero vamos a suponer que tiene 3 raíces. x1, x2 y x3. Vos, cuando escribías la forma factoriada de esa función polinómica, ¿qué te quedaba? X menos x1 por x menos x2 por x menos x3. Entonces, ¿qué es lo que hacías? A la raíz, en este caso x1, por la fórmula la ponías con el signo opuesto. Entonces, Claro. si acá en Ruffini es 1, en la factorización que va a ir menos 1. Negativo. Claro. Sí, sí, sí. Ahora Si en el Ruffini fuera negativo, en la factorización lo pones positivo. ¿Se entiendes ahí? sí, sí, ahora sí, gracias. Entonces, ahora fíjense que lo que me apareció acá es lo que les comentaba hace un rato. Al expresar esta factorización así para el numerador y el denominador, ¿puedo cancelar algo ahí? El x menos 1. Exactamente. Entonces, acá lo que puedo hacer es cancelar el x menos 1 con el x menos 1. ¿Por qué? Porque son elementos de un producto. Recuerden que solo puedo cancelar cuando hay una multiplicación. Entonces esto me quedaría así. Me quedaría. Vamos a escribirlo. También lo escribo por si ustedes lo quieren ir escribiendo en un papel, ¿sí? Pero bueno, eso ya es cuestión de cada uno. Ahí está. X tendiendo a 1. Y ahora acá lo que me va a quedar es el x al cuadrado
más x más 2 sobre 2x al cuadrado más 2x más 1. Y si a eso le aplico la regla práctica de límites, ¿qué me va a quedar arriba? 1 al cuadrado más 1 más 2. Y abajo me va a quedar 2 por 1 al cuadrado más 2 por 1 ahí está, más 1. Esperen que esto lo voy a escribir abajo, así se entiende. Eso. Entonces, fíjense que acá, al aplicar la regla práctica de límites, ¿qué resultados obtengo? ¿Qué me va a dar arriba? 4 séptimos. Me va a dar 4 séptimos. 4. Y ya dejó de ser una indeterminación. ¿Por qué? Porque podemos asegurar que el límite para x tendiendo a 1 de esta expresión, de este cociente de polinomios, no es indeterminado. Yo sé cuánto vale. Y vale 4 séptimos. ¿Se entendió? 4 quintos. Sí, profe. ¿4 quintos les da? Ah, Profe, a mí me da un 5, porque... sí, es 5. Eso puede ser. Ah. Ahí está, es un 5. Perdón, perdón. No hay problema, no hay problema. Está bien que me avisen, porque yo confío ciegamente cuando me dicen esas cosas. Bueno, entonces 4 quintos, está bien. Acá tienen que entender una situación. Les pueden pasar múltiples cuestiones. La primera es que, por ejemplo, ustedes una vez que aplican Ruffini, aplican la regla práctica de límites y les vuelve a dar indeterminado. En caso que les vuelva a dar indeterminado, ¿qué hacen? Vuelven a aplicar Ruffini. ¿Sí? Ustedes lo que tienen que hacer es eliminar la indeterminación. Ese es el objetivo. Cada vez que se les aparece la indeterminación. No es que siempre va a dar indeterminado. Una vez que empiecen a aplicar los métodos, se van a dar cuenta que van a empezar a cancelar. Entonces siempre tienen que llegar al valor. Les puede dar infinito, les puedes dar un solo valor, pero tienen que eliminar la indeterminación. ¿Se entendió hasta acá? Profe, Sí. entonces si nos da indeterminado tenemos que volver a aplicar Ruffini. Claro, si vos acá aplicás la regla y te vuelve a dar 0 sobre 0, igual acá pensá que te queda un polinomio de grado 2. ¿Te conviene aplicar Ruffini o directamente usás la resolvente? La resolvente. Claro. O sea, Ruffini, aplicalo cada vez que tengas un polinomio de grado 3, 4 o 5. Pero si tenés un polinomio de grado 2, directamente usá la resolvente y fue. Ok, profe, gracias. Bueno, entonces hasta acá estamos, ¿no? Bueno, esto es para explicar el primer caso de indeterminación, ¿sí? Que es el de 0 sobre 0 para expresiones, para cociente de polinomios. Acá lo único que tienen que usar son los casos de factoreo, al cual se le agrega obviamente el teorema de Ruffini. Miren, vamos a hacer lo siguiente. A continuación vamos a ver el otro caso, el otro método de indeterminación, el de 0 sobre 0, pero para expresiones irracionales. Este tema no suelen acordárselo mucho, pero se van a dar cuenta que es muy parecido al anterior, solo que tengo que aplicar propiedades distributivas, usar la diferencia de cuadrados, y siempre se llega a un resultado. Casi siempre es igual. Estas partes son muy mecánicas. Profe, ¿y cómo Sí. podemos verificar que los ejercicios están bien hechos? Tenés dos opciones. Uno, o subirlo al foro y preguntarme, profe, ¿está bien? O sea, este es el resultado. Y o te respondo yo o te responde algún compañero, si les da lo mismo. Esperar que suba las soluciones, que las tendría que buscar porque no las tengo. O entrar a una página de internet en donde el límite te da, lo pones y te da el resultado. Ah, gracias, profe. Hay una página de internet que se llama Symbolab, me parece, que vos pones el límite y te da el resultado. No te dice cómo se resuelve, pero te da el resultado. Entonces ahí puedes verificar. Puedes ahí a veces que los ejercicios resueltos en realidad
es fácil porque vos lo pones ahí y te lo da, pero hay que confiar en la máquina. Bueno, esperen que... Otra cosa. ¿Se ve, no, lo que les estoy compartiendo? Sí, profe. Bueno, Sí. fíjense que acá habla de expresiones irracionales, es decir, aparecen las raíces. Aparecen las raíces. El problema fundamental en este tipo de límites, igual acá agregué un par de cosas, voy a ir escribiendo el procedimiento nada más, pero fíjense que a mí me aparece el límite para x tendiendo a 2 de raíz de x menos raíz de 2, x sobre 2. Habla de expresiones irracionales porque aparecen las raíces cuadradas. Entonces fíjense que si yo a este límite le aplico la regla práctica, llego a lo que acabamos de ver, que son las indeterminaciones. ¿Por qué? Porque acá arriba me va a quedar raíz de 2 menos raíz de 2 y abajo 2 menos 2. Es decir, arriba raíz de 2 menos raíz de 2 es 0. Y abajo 2 menos 2 es 0. Quiere decir que lo que obtengo es una indeterminación. Pero una indeterminación del tipo 0 sobre 0, pero de expresiones irracionales. ¿Por qué? Porque lo que aparece es una raíz. Vamos a mencionar rápidamente qué es racionalizar. O sea, cómo elimino una raíz. Porque acá mi objetivo es que a partir de querer eliminar una raíz, me va a aparecer un factor que me va a permitir eliminar la indeterminación. Miren, piénsenlo de la siguiente manera. Supónganse, sí, porque esto es el primer caso, supónganse que lo que yo tengo es 1 sobre raíz de 2. A mí a veces en la secundaria me piden, bueno, a mí me molesta ese raíz de 2 ahí abajo. ¿Qué podría hacer para que esa raíz de 2 de abajo desaparezca? Aplicar el método de racionalización del caso 1, que consiste en lo siguiente. Multiplicar ese 1 sobre raíz de 2 por la expresión arriba, raíz de 2, y abajo, raíz de 2. Porque es una igualdad. Yo al estar multiplicando y dividiendo por raíz de 2, no cambio la expresión. Y quiero que noten lo siguiente. ¿Cómo se resuelve la multiplicación de fracciones? El de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Si yo resuelvo arriba 1 por raíz de 2, a mí lo que me queda es raíz de 2. ¿Y abajo qué me quedaría? Si yo hago raíz de 2 por raíz de 2, ¿qué me queda? Raíz de 2. Raíz de 2. ¿Qué más? No, 2. Raíz de 2 al Cuadrado. raíz de 2 al cubo. Exacto, Al cuadrado, raíz va. de 2 al cuadrado. Recuerden lo siguiente. Si yo tengo 3 al cuadrado, esto es hacer 3 por 3. Y de la misma manera, si yo sé que tengo 4 por 4, es expresar 4 al cuadrado. Entonces, con este mismo criterio, a mí lo que me queda acá es, entre paréntesis, raíz de 2 al cuadrado. Y bajo esa situación, ¿qué pasa con la raíz cuadrada y con la potencia 2? Se simplifica. Se simplifican. Se Se simplificaba, cancelan. se tachaba. Claro, se van a cancelar porque son una opuesta de la otra. Entonces solamente me va a quedar el 2. Y arriba, la raíz de 2. Entonces, ese es el primer caso de racionalización. En donde yo multiplico arriba y abajo por la raíz. Y después está el tercer caso, ¿sí? El segundo y el tercer caso son parecidos, entonces vamos a mencionar directamente el tercero, que dice lo siguiente. Supónganse que lo que yo tengo en realidad ahora es 5 sobre 2 más raíz de 2. La raíz de 2 ahí me molesta un montón.
Entonces el proceso que se lleva adelante es el mismo. Pero no se multiplica por la raíz de 2 arriba y la raíz de 2 abajo. Porque me va a producir el mismo efecto. Voy a seguir teniendo una raíz abajo. Lo que se hace, se multiplica arriba y abajo por el conjugado del término que tiene la raíz. Por el conjugado del término que tiene la raíz. Entonces, ¿qué es lo que voy a agregar arriba y abajo? 2 menos raíz de 2, 2 menos raíz de 2. ¿Sí? Entonces, el método para este tipo de racionalización... Profe. Sí. ¿Por qué menos? Porque se multiplica por el conjugado. Porque cuando vos hagas el producto acá abajo y el producto acá abajo, te va a quedar una diferencia de cuadrados. Y al tener una diferencia de cuadrados, la raíz se cancela. Ahora lo vamos a ver con el método. Bueno. Por ejemplo, vamos a aplicar esa situación acá, a este caso de racionalización. ¿Yo qué es lo que voy a hacer con este límite? Lo voy a multiplicar arriba y abajo por el conjugado del término que tiene la raíz. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es el término que tiene la raíz? Raíz de x menos Claro. raíz cuadrada de 2. Claro, entonces lo que hacemos, ¿sí? Recuerden que esto vamos a resolverlo abajo. No, ese no era. Ahí está. Acá lo resolvemos. Así queda bien donde va. El término que tiene la raíz es el de acá arriba. Raíz de x menos raíz de 2. Entonces vamos a multiplicar a ese límite por otra fracción. ¿Y qué vamos a poner arriba y abajo? El conjugado del término donde aparece la raíz. Es decir, vamos a multiplicar arriba y abajo por raíz de x más raíz de 2. Y abajo también. Raíz de x más raíz de 2. Entonces, lo primero que... ¿Sería con el signo contrario? Exactamente. No es con el signo contrario porque si no también deberías cambiar el de adelante. Es con el conjugado. Solo cambias el signo del medio. ¿Se entiende la diferencia? Si vos cambias el signo, le tenés que cambiar el signo a todo. Pero si hablas solo de conjugado, le cambias solamente el signo del medio. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Entonces, En estos casos, profe, sí. ¿también va a haber números negativos? Sí, también va a haber números negativos. Es decir, a vos puede ser que acá te aparezca un más, entonces acá deberías poner un menos. O decir número No, negativo claro, adentro yo de digo, la raíz. claro, adentro de la eso no va a raíz. pasar. No, es imposible, si no, no puedes hacer la cuenta. Ah, bueno. No, vamos a complicar tanto. Si nos metemos en bueno, ese tema ya nos recomplicamos la vida. Entonces, vamos a esto ahora. Yo acá, a mí lo que me queda acá, luego de aplicar el método, es el producto de ¿qué? Es el producto de fracciones. ¿Por qué? Porque tengo una fracción acá multiplicada por otra fracción acá. ¿Cómo se resuelve la multiplicación de fracciones? El de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Ven que acá se aclara. Aplicando el proceso de multiplicación de fracciones, a mí me queda lo siguiente. Fíjense lo que va a pasar acá. Vamos a acomodar. Me va a quedar el límite para x tendiendo a 2 de arriba voy a tener entre paréntesis ¿dónde está? Voy a tener ¿dónde se fue? Voy a tener acá en el paréntesis de arriba esta expresión x raíz de x menos raíz de 2.
por, entre paréntesis, raíz de x más raíz de 2, porque es por lo que multiplica acá, por el conjugado. Recuerden, todo este término de acá arriba se multiplica por todo este término de acá arriba. Y abajo me va a pasar igual. Sí. ¿Por qué cambió el límite? No, no lo cambié. Agregué una anotación acá y me marcó otra cosa. Ahí está. Gracias por avisar porque si no, no lo veo. Ahí está. Gracias. Y acá me queda, abajo también, raíz de x más raíz de 2. ¿Sí? Entonces fíjense, lo que aplica es la multiplicación de fracciones. El de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Ahora acá, recuerden esto de la diferencia de cuadrados. Yo lo que sé es que la diferencia de cuadrados, vamos a escribirla acá otra vez, vamos a escribirla otra vez. La diferencia de cuadrados es la que se expresa como a elevado al cuadrado menos b elevado al cuadrado es igual a menos b por a más b. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Si yo veo que tengo dos números que están elevados al cuadrado y se están restando, puedo expresar esta propiedad como a menos b por a más b. Pero también lo puedo hacer al revés. ¿Por qué? Porque si tengo a menos b por a más b, lo puedo expresar como el primero al cuadrado más menos el segundo al cuadrado. O sea, a al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Por qué aclaro esta situación? Porque fíjense que al aplicar este método, acá arriba me queda una diferencia de cuadrados. Repito, me queda una diferencia de cuadrados. ¿Se entiende por qué? Fíjense que a, vamos a marcarlo así. A ver, ¿dónde está la opción que quiero? Acá. Que a es la raíz de x y b es la raíz de 2 en la diferencia de cuadrados. Fíjense que se interpreta la diferencia de cuadrados, pero de derecha a izquierda. Porque a mí lo que me queda acá es raíz de x menos raíz de 2 por raíz de x más raíz de 2. La diferencia de cuadrados. Entonces, yo a ese límite lo podría representar de la siguiente manera. ¿Tengo la expresión acá abajo? No, la voy a agregar. Lo podría escribir de la siguiente manera. Me va a quedar el límite. El límite. Acá. Para x. No, otra vez me escribió mal. Para x. Tendiendo a 2. Y arriba, a partir de aplicar la diferencia de cuadrados, vamos a verla acá. Si yo acá arriba aplico la diferencia de cuadrados, no, lo vamos a hacer con el lapicito, ya que lo tenemos. Si yo acá arriba aplico la diferencia de cuadrados, ¿cómo me quedaría la expresión? Yo tengo esto, lo quiero expresar así como está acá. Basándome en estos dos términos, ¿cómo quedaría expresada la diferencia de cuadrados? Raíz de x al cuadrado. Raíz de x. Todo eso. Al cuadrado. ¿Qué más? Menos raíz de 2 al cuadrado. Perfecto. de 2 al cuadrado. De 2 al cuadrado. Y fíjense que al pasar de este producto a esta diferencia de cuadrados, queda claro que puedo cancelar esta raíz con este 2 y esta raíz con este 2. Y ahí se me va a eliminar el término que me estaba molestando. Y ahora van a ver cómo, ¿sí? Repito, todo esto después va a estar anotado. Al aplicar la diferencia de cuadrados, esperen que el de abajo voy a poner el mismo, ya que lo tengo, ya que lo puedo copiar. Acá abajo me va a quedar lo mismo, porque a mí lo que me preocupa es eliminar en donde aparecen las dos raíces. O sea, la de x y la de 2.
Me va a quedar entonces, entre paréntesis, raíz de x todo al cuadrado, menos, entre paréntesis, raíz de 2 todo al cuadrado. ¿Se entiende acá que se va a eliminar esta raíz con este 2 y esta raíz con este 2? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, una vez que elimine la raíz con la potencia 2 y la raíz con la potencia 2, ¿qué es lo que me va a quedar? ¿Qué es lo que me va a quedar acá arriba? ¿Cómo? X menos 2. Exactamente. Me va a quedar X menos 2. X menos 2. Esperen, vamos a ponerlo en el paso como corresponde. Acá me va a quedar arriba solamente. Que es el mismo término de abajo. Exactamente, y es el mismo término abajo. Quiere decir que hasta a este x menos 2, que por una cuestión de comodidad lo podemos poner entre paréntesis, e interpretar que está multiplicado por un 1. ¿Por qué? Porque, repito, también a veces, ¿qué pasa? Me cancelan el de arriba con el de abajo, y arriba dejan un 0. Y recuerden que cuando yo simplifico, termino de simplificar, arriba me va a quedar un 1. Entonces, lo que va a pasar es eso, lo que acaban de decir. El x menos 2 se va a ir con el x menos 2. Entonces, ¿cómo me quedaría este límite después de que lo simplifique? Uy. No está escrito. 1 sobre raíz de x más raíz de 2. Exactamente. Perfecto. Me va a quedar arriba un 1, porque se va a ir este x menos 2 porque lo cancelé. ¿Y ahora qué pasa si aplico el límite? Acá sí hay algo que a veces fallan un poco a la hora de aplicar el límite, así que vamos a hacerlo. Cuando yo a esto le aplique el límite, no, esto no era. Cuando yo a esto le aplique el límite, el próximo ejemplo creo que lo tengo resuelto de una. Cuando yo a esto le aplique el límite, a mí me va a quedar arriba el 1 y abajo me va a quedar raíz de 2 más raíz de 2. Que eso no es otra cosa que 1 sobre ¿cuánto? 1. No, estoy sumando raíz de 2 con raíz de 2. Eso es 2 veces la raíz. 12. ¿Sí? Recuerden que una raíz, ¿Lo puede repetir? piénsenlo así, porque acá tiene que ver con si se trabajó en secundario o no esta situación. Ustedes supónganse que tienen x más x. ¿Eso a qué es igual? A 2x. 2x. Ahora, si ustedes tienen, por ejemplo, 3 veces la raíz de 2 más 2 veces la raíz de 2, esto no es otra cosa que 5 veces la raíz de 2. ¿Sí? Es decir, a los términos irracionales siempre se los toma como si fueran un término propio. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo, en otro ejemplo, ¿no? Tengo 4 raíz de 3 más 5 raíz de 2. ¿Puedo realizar esta suma que está acá? No, porque son distintos. Exactamente. No puedo porque son distintos. Entonces, si voy a este ejercicio en particular, esta raíz de 2 tiene un 1 adelante. Esta raíz de 2 tiene un 1 adelante. Entonces, 1 más 1 es 2 veces raíz de 2. Y ese es el resultado del límite. ¿Sí? El resultado del límite no es otra cosa que 1 sobre 2 raíz de 2. Empiecen a acostumbrarse a esa expresión porque va a aparecer bastantes veces. Va a aparecer unas cuantas veces. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Vamos a otro ejemplo, ¿sí? Porque acá
Acá el tema está en siempre ir resolviendo ejemplos. Fíjense lo que va a pasar acá. Acá automáticamente se aclara que esto es una indeterminación. Miren que no tiene resuelto nada. Así que lo vamos a ir resolviendo. El próximo ejemplo sí. El próximo ejemplo es un poco más complicado. Por eso está resuelto entero. Fíjense lo que pasa acá. El límite para x tendiendo a 1, de 1 menos x, sobre raíz de x menos 1. Al aplicar el límite, lleva una indeterminación de 0 sobre 0. Entonces, vamos a empezar a resolver. Con este método de expresiones irracionales. Sé que tengo que multiplicar. Sé que tengo que arrancar a multiplicar. Voy a multiplicar por una fracción en el cual arriba y abajo voy a utilizar el mismo término. ¿Qué voy a poner arriba y qué voy a poner abajo para aplicar el método de racionalización? ¿No se pone raíz de x menos 1? Casi. El conjugado El de conjugado. x de raíz de x. Claro, entonces sería raíz de Raíz de x más 1. más 1, exactamente. ¿Por qué? Porque acá tengo un menos. Entonces, como yo acá tengo un menos, voy a multiplicar arriba y abajo por el conjugado, es decir, con el signo del medio cambiado. ¿Sí? Ahí vamos a ponerlo en color para que se entienda esta situación. ¿Se entendió eso? Recuerden esa parte. Siempre multiplico por el conjugado. Si yo tengo un menos, le pongo un más. Si tengo un más, le pongo un menos. Así de sencillo. Entonces ahora vamos a trabajar con esto de la expresión del límite. Multiplicar arriba y abajo. Es decir, acá tengo una multiplicación de fracciones. Entonces, vamos a escribirlo desde cero. A mí me va a quedar el límite para x tendiendo a... Otra vez me lo escribí así. Para x tendiendo a 1 de... Profe, Sí. una consulta. Y en este caso, ¿no se puede simplificar ahí con la raíz de x menos 1 por ¿Con qué? la raíz de x más 1? ¿Ahí no se puede simplificar eso? No, porque para simplificar acordate que los términos tienen que ser iguales. Y este tiene un más acá y este tiene un menos. Por eso cuando aplicamos Ruffini se podía cancelar el x menos 1 con el x menos 1. Pero si vos arriba tenés un x menos 1 y abajo tenés un x más 1, eso no se puede simplificar. Bueno. ¿Sí? Entonces, si yo multiplico acá, a mí arriba lo que me queda es 1 menos x por raíz de x más 1. ¿Y abajo qué me quedaría? Entre paréntesis, raíz de x menos 1 por raíz de x más 1. ¿Se entiende qué es lo que se hizo acá? Sí. Se multiplicó arriba y abajo. Ahora, ¿en dónde se aplica la diferencia de cuadrados? ¿En dónde queda definida la diferencia de cuadrados? ¿Arriba o abajo? Abajo. Abajo. Exacto. Entonces, escribimos la diferencia de cuadrados. Esto es el límite para x tendiendo a 1. Arriba me queda igual. Arriba me queda igual. Lo dejamos igual por una cuestión de comodidad, porque después vamos a poder cancelar. Y abajo, cuando aplique la diferencia de cuadrados, ¿cómo va a quedar expresada? Raíz de x al cuadrado. Exacto. Menos 1 raíz cuadrado. 1 al cuadrado. Menos... Entonces tengo raíz de x al cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Qué se va a cancelar acá? Esta raíz. La raíz con el cuadrado. Con este 2. Con la potencia. Y sabemos que 1 al cuadrado es 1. Entonces, lo que me va a quedar directamente es, lo vuelvo a escribir así a mano como para que tengan tiempo de mirarlo bien. Y arriba voy a tener lo mismo. Voy a tener exactamente lo mismo. Pero acá abajo, cuando se cancele la raíz con el cuadrado, me va a quedar x menos 1 al cuadrado, que es 1. ¿Me quedó algo para cancelar ahí? El 1 menos Sí, x. 1 con menos el x y 1 de menos abajo. x.
En realidad, no, porque no son iguales. No, Uno la menos- X está negativa y abajo está la X positiva. Claro. Entonces, acá es donde digo esto que aparecen pequeñas maniobras en las cuales uno tiene que ver qué hace. ¿Cómo se le cambia un signo? Miren, vamos a pensarlo así. Vamos a pensarlo así. Esperen que agarro el lápiz. Supónganse que yo tengo lo siguiente. Supónganse que yo tengo entre paréntesis x menos 3. ¿Se puede asegurar que esto es igual a menos x más 3? ¿Estos dos términos son lo mismo? ¿Sí? Sí, porque si aplico Sí. regla de signos, Propiedad. claro, Método de signo. el menos por menos me quedaría más x y el menos por más me quedaría menos 3. Es decir, serían iguales. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer acá? Sacar un signo negativo en el paréntesis que necesito. Es decir, en vez de expresar entre paréntesis 1 menos x, lo voy a expresar como menos, entre paréntesis, menos 1 más x. Cuando está embarazada tiene ¿Se ¿Eso entiende? lo generamos nosotros? Exactamente. ¿Ese menos? Ok. Porque es propiedad. Vos fíjate que es lo mismo. Acá en lo que escribí en rojo. Es propiedad. Se puede reescribir de esa manera. O sea, vos manipulás la expresión para que te sirva. Porque fíjate que una vez que la cambies, es una igualdad y es válida. A mí me va a quedar así. Vamos a escribirlo abajo. Me va a quedar todo esto, así como está, este mismo límite, así como está, pero voy a sacar un menos afuera de este paréntesis. Si yo saco un menos afuera de este paréntesis, el 1 pasa a ser negativo adentro del paréntesis y la x pasa a ser positiva. Ahora, ¿puedo cancelar el paréntesis de arriba con el paréntesis de abajo? Sí, ahora sí. Sí, ahí Ahora sí. sí, porque la x es positiva y el 1 es negativo, y acá la x es positiva y el 1 es negativo. Entonces, acá lo que me va a quedar es, vamos a escribirlo así, completo. El límite para x tendiendo a 1 de arriba que me queda, menos, entre paréntesis, raíz de x más 1, y abajo que me queda. Sí, cancelé. 1. 1. Exacto. Y ahora sí, aplicando la regla práctica de límites, me queda arriba menos, entre paréntesis, vamos a hacerlo completo, raíz de 1 más 1 sobre 1. Raíz de 1 es 1, entonces me queda menos, entre paréntesis, 1 más 1 sobre 1. Arriba, ¿qué me quedaría? Menos 2 sobre 1. Que no es otra cosa que menos 2. Ahí está, vamos a quitarlo. Perfecto. ¿Se entendió más o menos este ejemplo? Ven que ahí tenía una vuelta de rosca. ¿Por qué aclaro esta situación? Porque a veces uno cancela y listo. Entonces, si se da cuenta que no puede cancelar, es porque algo más hay y algo más se puede hacer. Esta es la matemática que afrontamos en segundo. La matemática en la que ustedes transforman lo que los rodea para poder resolver el ejercicio. Yo ahora la nombré a la propiedad y la mostré. Pero en definitiva, esas pequeñas maniobras que van surgiendo, ustedes tienen que poder verlas. Esa es matemática en su más amplia expresión. Profe, Sí. una pregunta, porque a mí Sí. justo se me cortó cuando explicó lo del signo menos. Sí, ¿Qué propiedad? ¿Cómo se llama esa propiedad que le pone signo es menos una al propiedad menos? distributiva, en realidad. Porque vos lo que haces es esto, mira. A ver, para que te lo muestro con el lapicito. Porque es una propiedad distributiva o es sacar un factor común. Porque vos, a ver si
Acá. Vos suponete que tenés esto. 2x menos 1. Vos a esto le podés sacar factor común menos 1. Es decir, le sacás factor común un menos. Entonces, entre paréntesis, a vos te quedaría menos 2x más 1. O sea, a estos dos les cambiaste el signo. Y fíjate que si vos aplicás la propiedad distributiva, vas a llegar a lo mismo. ¿Por qué? Porque harías menos 1 por menos 2x es 2x. Y menos 1 por más 1 es menos 1. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. Entonces, esas son relaciones que uno tiene que ir más o menos manejando para este tipo de situaciones. Este ejemplo está porque a veces directamente cancelan esto con esto y uno debe interpretar que no puede. Ahora, una cosa es que canceles directo, ¿sí? Y la otra es, esto suele pasar en una presencialidad, me dicen, profe, esto no lo puedo cancelar. Entonces, ya ahí más o menos hay un avance. Porque una cosa es cancelar a ciegas y otra cosa es saber que no se puede cancelar y preguntarle al profesor cómo podría hacerlo. Entonces, fíjense que hay 3 etapas en ese tipo de situaciones. La primera, resolverlo de una mecánicamente y hacerlo mal. La segunda, darme cuenta que no lo puedo hacer y eso es un avance. Y la tercera es darme cuenta que no lo puedo hacer y ver de qué manera manipulo la expresión para hacerlo. Entonces, ¿cuál es la etapa de equilibrio? La del medio. El darme cuenta que algo debo hacer. ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo hago mucho hincapié en esta materia particularmente. Porque esta materia particularmente tiene mucho de ustedes. Es decir, hay determinadas manipulaciones matemáticas que ustedes deben poder manejar. Y para eso, obviamente, uno tiene que tener determinadas herramientas. O sea, la de recién se acaba de dar. Saben que lo pueden hacer. Bueno, vamos a ver este último ejemplo, que está todo resuelto. ¿Pero por qué está todo resuelto? Porque es larguísimo. ¿Sí? Pero solo aparece para mencionar el momento en el cual me aparecen 2 raíces. ¿Sí? Una raíz arriba y otra raíz abajo. Así como... Se apaga el celular. Así como en la polinómica... Dale, porfa. A ver. Repito, así como en la polinómica, se dice que se puede aplicar el teorema de Ruffini 2 veces, acá pasa lo mismo. Yo al proceso de racionalización lo puedo aplicar 2 veces. Entonces, fíjense lo que va a pasar acá. Este es un ejercicio que es relativamente largo. En la práctica hay 1 o 2 para hacer así. Sí, 2. Sí, 2 para hacer así. Entonces hay que llevarlo con calma. Voy a ver si en estos días puedo subir, aunque sea las soluciones de estos primeros, ¿sí? Entonces, fíjense lo que va a pasar acá. Yo aplico el límite y me da 0. 0 sobre 0. Indeterminación. Como tengo 2 raíces, una arriba y una abajo, voy a aplicar doblemente el método de racionalización. Es decir, acá lo pinté en colores para que traten de no confundirse. ¿Qué es lo que hice acá? Multipliqué arriba y abajo por el conjugado del que estaba arriba. ¿Sí? Es decir, arriba tenía 3 menos raíz de 5 más x y lo multipliqué arriba y abajo por el conjugado. Como también tenía una raíz abajo, lo multipliqué arriba y abajo por el conjugado. ¿Se entiende qué es lo que se hizo acá? Esto que aparece en rojo y verde. Sí, profe. ¿Sí? Entonces ya después es una cuestión de orden. ¿Por qué? Porque el proceso de multiplicación es lo mismo. El de arriba con el de arriba, ¿sí? El de arriba con el de arriba. O sea que me quedan 2 multiplicaciones acá arriba. El negro, el rojo y el verde. Y abajo va a pasar lo mismo. Tengo el negro, el verde y el rojo. ¿Por qué lo acomodé de esa manera? Porque si observan bien, estos 2 primeros que aparecen acá
entre sí son una diferencia de cuadrados. Y estos dos que aparecen acá abajo, entre sí, son una diferencia de cuadrados. Uy, ese color quedó re mal. Ahí está. Ahora sí. ¿Se entiende lo que digo? O sea, es A menos B por A más B. Solo que acá B es un término compuesto. Repito, nosotros aplicamos este método para eliminar la raíz, que es el que me está molestando. Entonces, al aplicar la diferencia de cuadrados para el de arriba, fíjense lo que me va a quedar. 3 al cuadrado menos la raíz de 5 más x al cuadrado. Y después el término que me sobra, no es el verde que quedó acá. Y abajo va a pasar lo mismo. Me va a quedar 1 al cuadrado, que es el a acá, menos b al cuadrado, que es raíz de 5 menos x al cuadrado. Por el término que me sobró, que es el verde. Digo, que es el rojo. Entonces acá, ¿qué es lo que pasa? Esta raíz de acá se va con este 2 de acá. Y esta raíz de acá se va con este 2 de acá. Presten mucha atención al tipo de cálculo, por favor. Si yo cancelo, a ver, acá, esta raíz con este 2, esta raíz con este 2, todo lo que está adentro queda después del menos. ¿Ven? Que acá tiene menos, entre paréntesis, 5 más x. ¿Por qué aclaro esto? Porque a veces directamente cancelan la raíz y lo dejan escrito como menos 5 más x. Lo cual estaría mal, porque el menos afecta a todo el paréntesis, a todo lo que estaba adentro de la raíz. Y de esa manera, lo que me pasa es que me queda arriba 9 menos 5 menos x, puedo resolver el 9 con el menos 5 y me queda 4, y abajo me queda 1 menos 5 y me queda menos 4. Y fíjense que acá ¿puedo cancelar el 4 menos x con el menos 4 más x? No. No. Entonces aplico esta propiedad de sacar el menos 1 afuera. Que está agregado acá, ¿no? Fíjense que está agregado acá. Saqué el menos 1, o sea, hice un factor común de un número negativo. Entonces, adentro del paréntesis me queda menos 4 más x, que es el mismo que está acá abajo. Menos 4 más x. Y ahí los puedo cancelar. Por eso repito que acá deben prestarle mucha atención al tema de cómo aplicar las propiedades. Nosotros en Matemática 1 lo que en realidad hacemos es aprender a aplicar las fórmulas. Ahora lo que vamos a utilizar mucho es a manipular las propiedades, que son completamente diferentes. Primero es una materia bastante conceptual, pero no deja de ser muy mecánica. Esta es una materia mecánica, pero que necesitan manejar los conceptos de las propiedades simples. Esto es una propiedad simple dentro de todo. ¿Sí? Entonces deben poder conocer esa manipulación de la matemática. Una vez que cancelen, fíjense que arriba me queda menos 1 por el término verde que sobró, y abajo me queda 1 por el término rojo que sobró. Aplicando el límite, ¿sí? O sea, aplicando la regla práctica, es decir, reemplazar en la x, me queda que el límite es menos 1/3. Más o menos, a grandes rasgos. ¿Se entendió el método? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ahora Sí, profe. solo Sí, profe. queda practicar. Sí. Me voy a comprometer a mañana tratar de subirles los resultados. ¿Sí? Tratar de subirles Perfecto. una guía con los resultados. No solo, porque creo que tengo algunos. Porque el año pasado creo que ya lo hice. Pasa que no me acordaba. El tema es que como yo agregué ejercicios nuevos, seguramente los ejercicios nuevos no van a tener el resultado.
Pero bueno, por lo menos para tener algunos, ¿sí? Les va a venir bien. Aunque sea algo, ¿no? Para tener los resultados.